Bien, para esta parte del video explicaremos cómo funciona la guía de onda de placas paralelas en la simulación del programa ANSYS. Para esta guía de onda ocuparemos el valor de D igual a 10 milímetros, que es la separación entre las placas, y de ancho W, que es igual a 43.5 milímetros. Y el dieléctrico tiene una permitividad relativa igual a 3. Además, graficaremos la magnitud del campo eléctrico para el modo fundamental a una frecuencia de 1 GHz y mostraremos el diagrama de dispersión. Como se puede ver aquí, tenemos la guía de onda de placas paralelas con sus dos placas y el dieléctrico entre medio, entre ellas. Lo primero que hacemos es asignar las condiciones de borde de las placas. En este caso, para la placa de arriba, la placa 1, asignaremos la condición de conductor eléctrico perfecto. En el caso de la placa 2, también asignaremos la condición de un conductor eléctrico perfecto. Esto se hace para que la simulación sea el caso idealizado, en donde no existan pérdidas por el material que se ocupe. Además, agregaremos otra condición de borde, que en este caso la asignaremos en la parte lateral que separa las placas, en la cual asignaremos una condición de un conductor magnético perfecto. Esto se hace para que no existan fugas de campo, ya que por lo general el uso de esta guía de onda existe radiación del campo electromagnético por esta zona, la zona que está en morado, de la guía de onda. También podemos observar el comportamiento del campo eléctrico dentro de la guía de onda. Y para este caso se simula el modo fundamental de la guía de onda, que en este caso es el primer modo en aparecer, el modo TEM. Como se puede apreciar, es una onda plana en donde no existe componentes en el eje de propagación del campo eléctrico y el campo magnético. Además podemos observar también el diagrama de dispersión, en donde se observa aquí que lo que está en rojo es el modo fundamental, en este caso es el TM, transversal electromagnético, y después comienzan a aparecer el TM y el TE1, que son los transversales eléctricos y los transversal magnéticos. Aquí se puede apreciar que el diagrama de dispersión muestra los tres primeros modos en aparecer dentro de la guía de onda. Continuando, realizaremos el ejercicio número 2, que se trata sobre el diseño de un cable coaxial, y aquí nos dice que tiene una impedancia de entrada de 50 ohms, cuyo dieléctrico es PTFE, que este es el teflón, y de largo de 2 lambda 0 a 10 GHz. Bueno, aquí tenemos los datos. La permitividad relativa del teflón son 2,1, la frecuencia. Con esta ecuación podemos despejar P dividido en A, que son los radios del cable, y nos da este valor. Y asignamos 1 milímetro al radio A y B 3,3455 milímetros. Esos son los radios del cable. Y ahora vamos a calcular el largo del cable. Con lambda 0 calculamos lambda 0, la velocidad de la luz dividido en la raíz de la permitividad relativa del teflón por la frecuencia. Eso nos da un valor de 0,021. Bueno, y eso por 2 nos da 0,042, que el largo del cable es de 42 milímetros. A continuación les mostraré cómo tomar todo esto y diseñar el cable en el programa HFSS. Aquí tenemos el comienzo de la simulación. Lo primero que hay que hacer es seleccionar este cilindro, porque vamos a crear el cable. Pueden poner cualquier radio al comienzo que hacen el cilindro. Luego acá pueden escribir los parámetros. Sabíamos que la altura era 42 milímetros del cable, y su radio, vamos a hacer el cilindro del conductor. El radio era 1 milímetro. Aplicar, y podemos moverlo para verlo mejor. Aquí está. Ok, ya acá asignamos el nombre, le vamos a poner conductor,
y aquí el material. Aquí vamos a buscar Perfect Conductor. Ya, seleccionamos, aceptar, y aquí podemos seleccionar el color que deseamos del conductor. Voy a poner naranjo y aplicar. Ya, ahora necesitamos crear otro cilindro. Posicionamos acá en el centro. Bueno, no me queda en el centro, pero les mostraré cómo centrarlo. Y la altura está acá. Ya, acá, en estos parámetros, se puede centrar el cilindro. Vamos a poner 00. El radio era 3,3455 y la altura era 42 milímetros. Okay. Y vamos a asignarle, este es el teflón. Pueden poner teflón o dieléctrico. Acá buscamos teflón, es el PTFE. Aquí pueden ver la permitividad relativa, la seleccionamos y voy a cambiar el color, le voy a poner plateado. Aplicar, aceptar. Ya, como pueden ver, se ve como que están mezclados los dos cilindros. Para que no pase eso, seleccionamos el teflón, dejamos presionado la tecla control, luego conductor y vamos a subtract, que aquí los separa. Hay que presionar esto y ok. Y ahora están separados, como pueden ver. Ya. Luego de escribir todos estos parámetros, bueno, aquí ya está realizado el cable con los parámetros mostrados anteriormente, y lo que viene ahora es excitar las caras del cable. Esto se realiza apretando la letra F del teclado, seleccionamos una cara, apretamos botón derecho y asignamos excitación, después waveport, y seleccionamos el modo 1 ya que nos piden el modo fundamental. Seleccionamos siguiente y se estaría listo. Luego de haber excitado esa cara, vamos a la cara de abajo. Procedemos de la misma manera. F, la cara, botón derecho del mouse, asignar excitación, waveport y también el modo 1, igual que la otra cara. Bueno, siguiente y estaría listo. Luego de realizar eso, les mostraré cómo quedan las caras excitadas. Como pueden apreciar, acá se puede ver la excitación en esta cara y luego en la segunda cara. Ahí está. Ya. Luego de hacer esto, empezamos a configurar nuestro cable. Vamos a análisis, añadir una solución de setup, vamos a avanzada y aquí realizamos, colocamos la frecuencia que nos da el ejercicio, que era 10 Hz. Bueno, les mostraré cómo yo lo hice en mi setup. Ya, 10 GHz, lo otro lo dejé tal cual, aceptar, y acá nos va a abrir después esta pestaña y aquí tenemos que realizar, colocar la frecuencia que queremos que nos muestre. Yo puse 4,5 a 10,5 para poder apreciar mejor cómo se comporta entre 5 GHz y 10 GHz, que nos preguntan en el ejercicio. ¿Ya? Luego de realizar esto, botón derecho en análisis, analizar todo, y va a empezar a cargar acá el análisis. Ya, una vez terminado esto, lo siguiente que corresponde sería la magnitud de... Ahora toca graficar la magnitud del campo eléctrico a 10 GHz. Entonces para esto, botón derecho en la figura y vamos a plot fields, y aquí E de campo eléctrico
y seleccionamos magnitud. Y al realizar esto nos vamos a mostrar el campo eléctrico graficado acá en el cable de la magnitud, y también podemos mostrar los vectores que se ven. Aquí se puede apreciar el largo del cable, que era de 2 lambda 0, y también se puede animar. Aquí pueden apreciar de cómo se comporta el campo magnético en el cable. Esta era una animación. Ahí pueden ver los vectores del campo eléctrico. Bueno, eso sería. Y aquí vamos a realizar un gráfico del modo a 10 GHz. El modo fundamental lo vamos a mostrar. Tenemos que ir a lambda, gamma. Seleccionamos ambos, imaginario y new report. Aquí nos va a mostrar este gráfico, que sería, y como pueden ver, este es el primer modo fundamental del cable. Aquí están los 10 GHz. Y también en la siguiente pregunta nos piden la magnitud de la... Perdón. Nos piden graficar la impedancia en función de la frecuencia en un rango de 5 GHz y 10 GHz. Ya, para realizar esto, vamos a resultados, crear modal solution, rectangular plot, y acá en port Z0 seleccionamos ambos y real. Ponemos new report, ya lo tengo hecho, se lo voy a mostrar, y realiza este gráfico. Aquí, como pueden ver, está la magnitud de la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que está dentro, cercano a los 50 ohms. Bueno, ya realizado todo esto, lo último sería eso. En este ejercicio nos piden simular una guía de onda rectangular estándar para banda X. Por lo tanto, procedemos a crear uno por la siguiente opción. A mí me quedó de la siguiente forma, y este está compuesto por dos materiales. El primero es de aire y el segundo de metal. Esto también se puede ver la radiación que refleja en él. Por lo tanto, la simulación muestra cómo es la radiación. Después nos piden mostrar el parámetro S11 y S21 entre 5 GHz y 9 GHz para el modo fundamental. Por lo tanto, en la simulación nos da los siguientes resultados. Aquí podemos ver el parámetro S11 en rojo y el parámetro S21 en color verde. En el ítem B nos piden obtener la simulación del diagrama de dispersión para los dos primeros modos en propagarse. Por lo tanto, a mí en la simulación de la guía de onda rectangular me dio los siguientes resultados. Y aquí podemos ver los dos primeros modos en propagarse.
que el primero está en color rojo y el segundo está en color verde. Por último, en el ítem C nos piden graficar la magnitud y el vector campo eléctrico y magnético de 15 GHz ajustando la configuración tal que el modo excitado sea el TE20. Por lo tanto, en la simulación podemos observar la magnitud a 15 GHz para el modo TE20. También simulamos el vector de campo eléctrico y magnético a 15 GHz para el modo TE20. Ahora en la simulación vamos a representar la animación de la magnitud y cómo se vería en sí. Esto se realiza de la siguiente forma: clic derecho y buscamos donde dice animación, luego apretamos OK. Esto siempre suele tardarse unos segundos. En la parte inferior derecha se ve cómo está procesando con una barra verde. Y aquí podemos ver cómo se ve la magnitud de la guía de onda rectangular. Y ahora procedemos a hacer lo mismo para el vector del campo magnético y el vector de campo eléctrico. Aquí empieza a procesar nuevamente para iniciar la simulación en la parte inferior derecha. Una vez terminado el procesamiento, podemos observar la simulación del vector de eléctrico y magnético a 15 GHz. Por último, nos piden explicar brevemente qué permite identificar el modo en que se propaga. Por lo tanto, lo que permite identificar el modo en que se propaga es si se transfiere o no toda la potencia. Bueno, para la parte número 4 hay que diseñar una línea de transmisión microstrip en sustrato Royer RO3003 de espesor 1.5 mm para una impedancia de entrada de 50 ohm. Mostrar los parámetros S11 y 2.1 de la banda X, graficar la impedancia de entrada en el mismo rango de frecuencias y graficar la magnitud del campo eléctrico en el sustrato a 8 GHz. Entonces, como pueden ver, acá tenemos la simulación de nuestra cinta microstrip, el cual tiene un sustrato Royer RO3003 y tiene una caja de radiación de aire, en la cual es nuestro medio, ¿no? Donde actúa. Ok, tenemos nuestra cinta, la cual la calculamos y nos dio un ancho de 3.78 milímetros. Ok, tenemos nuestros puertos 1 y 2, ¿ya? Lo primero que se nos pide es mostrar los parámetros S21 y 11. Por ende vamos a HFSS, validamos y analizamos. Eso ya lo realicé porque se demora un poquito, así que eso está listo. Tras ese paso vamos a Model Solution Data Report. Tenemos los parámetros S, de admitancia y de impedancia. A nosotros nos interesan solamente los parámetros S. Seleccionamos el 1 y el 2.1. Le damos a New Report. ¿Ya? El S11 es el coeficiente de reflexión, como todos sabemos, y su valor debe ser mínimo 0, idealmente. En este caso no hay reflexión. El S21, a medida que aumenta la frecuencia de la banda X, va aumentando las pérdidas asociadas al material. Esto queda definido con la tangente de pérdida, la cual debe ser 0, que ese es su valor ideal, ya que si es 0 se transmite toda la potencia. Bueno, aquí nos aprecia cómo va aumentando la pérdida de potencia a medida que va aumentando la frecuencia. Por lo tanto, le damos clic acá, New Report, y vemos cómo va variando
parámetros cercanos a cero, pero a medida que va aumentando la frecuencia va disminuyendo. O sea que va disminuyendo la transmisión de potencia, lo que significa que va aumentando las pérdidas. En la parte número B se nos pide graficar la impedancia característica, o sea, la impedancia de entrada. Vamos acá, plano 2D, buscamos el port Z0, que es la Z característica. Graficamos el 1 y 2 porque son las mismas. Y como podemos ver, tienen una tolerancia que parte en aproximadamente 49.6 y llega hasta aproximadamente 50.6, la cual va creciendo casi lineal. Es una variación que tiene a través de la banda X, la impedancia. ¿Ok? Ya en la parte número 3 se nos pide graficar el campo magnético. Para graficar el campo magnético vamos a esta opción HFS, volvemos a nuestro diseño inicial. Nos piden el campo magnético en el sustrato. O sea, vamos acá, box 1. Para graficarlo vamos a plot fields, magnitud de, le damos a done. Ojo con eso. Vamos a plot fields, magnitud de, y aquí estamos trabajando a los 8 GHz. Si quieren trabajar en otra frecuencia, vamos acá a sweep. Acá tenemos nuestra banda X, que es la que trabajamos recientemente para sacar los parámetros S. Y para modificar esa, vamos acá. Si quieren cambiar la frecuencia, cambiamos este número o cambiar la unidad. Ok. Ya, pero a nosotros nos interesa trabajar en los 8 GHz. Para que se aprecie mejor, vamos a pinchar en otro para que se vea transparente y podemos ver cómo se distribuye el campo eléctrico. Dónde están los picos de transmisión. ¿Ok? Esta representación no es del todo clara. Entonces, para verlo del todo claro, vamos acá y graficamos el vector de campo eléctrico. Vamos, graficamos el vector de campo eléctrico. Sabemos que va saliendo del plano. ¿Okay? Es como una sinusoide. ¿Ya? Y para comprobar de esto, también que esté del todo bien, vamos acá de nuevo y graficamos el vector de campo magnético, que sabemos que debe ser perpendicular al vector de campo eléctrico. Y aquí, como se puede apreciar, es perpendicular al vector de campo eléctrico. ¿Ok? Sabemos que el campo eléctrico va apuntando hacia arriba, pero con un ligero ángulo. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en el vector de campo magnético, vemos que también tiene un ligero ángulo, por lo cual hace que sea perpendicular. Bueno, esa es la simulación de la cinta microstrip. Bien, para esta parte del video diseñaremos un filtro microstrip pasabajos con las siguientes especificaciones: frecuencia de corte en 5 GHz y utilizaremos el sustrato FR4 epoxi de altura de 1 milímetro, cuya impedancia de entrada sean 50 ohms del filtro. Graficaremos además el parámetro S11 y S21 entre 1 GHz y 10 GHz. Para comenzar el análisis de este filtro, nos guiaremos por la siguiente estructura. Como se puede apreciar acá en el circuito que contiene capacitores e inductancias, se puede modelar de esta manera, utilizando este método, el filtro. También en la figura B se puede apreciar cómo se implementaría en la tecnología microstrip, con la impedancia de entrada de 50 ohms. Para determinar los valores de la capacitancia e inductancia, nos guiaremos por la siguiente tabla, en donde cada valor de G se define o depende del orden del filtro que escojamos. En este caso es un filtro de sexto, utilizaremos un filtro de sexto orden. Quiere decir que existen 6 componentes en el circuito, ya sean capacitancias o inductancias. Luego, tenemos que calcular la impedancia de cada componente del circuito,
En este caso no se nos define una impedancia en los parámetros del problema, por lo que nosotros definiremos la impedancia del capacitor como 20 ohms y la del inductor como 120 ohms. Luego debemos calcular la longitud eléctrica de una línea microstrip, que está asociada a cada componente del circuito. En este caso, para el inductor, se tiene la siguiente fórmula, donde beta es la constante de propagación, L es el largo del componente del circuito, G sub L es el valor de la inductancia, RO es la impedancia característica del circuito, que en este caso es de 50 ohms, y Z sub H, que es la impedancia del inductor que utilizaremos. Análogamente se tiene lo mismo, algo similar para el caso del capacitor, donde G sub C es la capacitancia, Z sub L es la impedancia del capacitor y R sub O es la impedancia característica del circuito. Todos estos cálculos los realizaremos en el software de MATLAB, en donde nos obtenemos los siguientes resultados. Para el primer componente de 20 ohms, que en este caso sería el capacitor, tiene una constante, esta constante, la de beta por el largo del componente, de 11,863 grados. Esto está en grados. Y para este valor se le asigna un ancho de 6.941 y 1.0239 milímetros. Los valores del ancho y el largo de los componentes del circuito dependerán de la frecuencia de corte que se nos pida en el filtro, la permitividad relativa del dieléctrico que estemos utilizando y además la altura del dieléctrico. Para todos esos parámetros utilizaremos la siguiente calculadora, que nos determinará el ancho y el largo de cada componente del circuito, lo cual nos da los siguientes resultados de ancho y largo, ya sea para los capacitores, que van a ser de 20 ohms, y los inductores de 120 ohms, su impedancia. Implementando esto en el software ANSYS, como podemos ver acá, aquí está implementado el filtro, y graficando los parámetros S11 y S21 obtenemos lo siguiente, en donde lo que está en azul, la línea en azul, es el parámetro S21, que corresponde al coeficiente de transmisión, y lo que está en rojo, al coeficiente de reflexión. Como se puede apreciar acá, el parámetro S21 funciona como filtro pasabajos, ya que para una frecuencia menor a 5 GHz prácticamente deja pasar toda la frecuencia anterior, las frecuencias anteriores, y todo lo que venga o lo que sea mayor a 5 GHz lo atenúa en menos 30 decibeles, que eso es un valor muy pequeño. Esto lo podemos comprobar simulando el campo eléctrico. Primero utilizaremos una frecuencia de 1 GHz, que según el filtro que realizamos, sí debería permitir esta frecuencia. Como se puede apreciar aquí, para la frecuencia que escogimos, sí permite la entrada del campo eléctrico en su mayoría. Por ejemplo, aquí se puede ver el valor en rojo, es decir que se aprovecha lo máximo del campo eléctrico en su transmisión aquí. Ahora si probamos para una frecuencia de 5 GHz, que era la frecuencia de corte, obtenemos lo siguiente. Si bien, como habíamos especificado en el filtro, para frecuencias menores a 5 GHz sí debería permitirlas. Y aquí se puede apreciar que ya en los 5 GHz no se está permitiendo que pase todo el campo eléctrico. Si se puede ver acá, solamente parte del campo eléctrico comienza a pasar. Luego para una frecuencia de 8 GHz, que es mayor a la frecuencia de 5 GHz,
Como podemos ver aquí, prácticamente no se deja pasar nada del campo eléctrico, ya que según el filtro que habíamos especificado, que era un pasabajos, solamente se permitirían las frecuencias menores a 5 GHz. Por lo tanto, nuestro filtro sí cumple las especificaciones exigidas por el ejercicio.